Si mi nombre y el de mi familia aparecieran en un capítulo de la Biblia, bueno, ¿cómo los presentaría? Yo creo que los presentaría indudablemente a través del amor de Jesús. Hay un versículo que en lo particular para mí siempre hace un rema en mi corazón, es el de San Juan 3:16, donde habla que de tal manera amó Dios a Javier y a su familia, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces yo considero, ¿verdad?, que es primeramente a través del amor de Jesús que nosotros pudimos conocer al Padre y hoy podemos tener una relación con Él. Por eso este versículo me encanta bastante. Creo que esa es una de las preguntas más importantes para la vida de cualquier siervo de Dios, porque indudablemente, ¿verdad? La esposa es una influencia muy poderosa, y esta influencia puede ser positiva o negativa, dada las circunstancias. Indudablemente, nuestra dependencia debe ser de Dios en todo momento, pero por supuesto, ¿verdad?, que sí he tenido momentos claves a través de palabras que han salido de la boca de mi esposa, ¿verdad?, guiada por el Señor. Quiero hacer referencia a tres palabras que nos llevan a tres aspectos de mi vida. El primero, que dio inicio, fue hace más de 18 años, cuando estábamos recién casados. Yo recuerdo que estaba yo sanando de una dependencia de alcoholismo de edad más de 14 años, y en el trabajo que tenía en ese momento fui despedido, y bueno, yo no sabía cómo llegar a mi casa y darle esa noticia a mi esposa. Apenas estábamos iniciando en los caminos del Señor, y sinceramente mientras iba yo en el camino pensé, si me llega a hacer algún arrebato o algún drama, como algunas mujeres acostumbran, pues me voy a tomar otra vez. Ya lo había yo pensado, lo había yo premeditado, estaba yo esperando una respuesta negativa para esta situación. En ese momento estaba yo quebrado y no sabía yo cómo afrontar, ¿verdad?, las dificultades que se me enfrentaban al día a día. Y esta yo creo que era una de las pruebas pues más fuertes que estaba yo pasando en ese momento. Yo recuerdo que llegué, la encontré haciendo sus deberes en la casa y le dije: oye, pues fíjate que me acaban de despedir en el trabajo y no sé cómo le vamos a hacer de ahora en adelante. Yo recuerdo que ella agarró, alzó su mirada, me vio a los ojos y solamente me dijo: Dios proveerá. Esa palabra, Dios proveerá, atravesó mi corazón, me impactó de una manera que me desarmó. Ya no tenía yo elementos para irme a tomar, y entonces tomé una actitud diferente. Me fui a los pies de Cristo, fui a los pies del Señor, me arrodillé en el borde de mi cama y le dije: si tú eres Dios, tú me vas a dar un trabajo. A los 8 días yo estaba recibiendo una oferta de trabajo que hasta el día de hoy es el trabajo con el que yo puedo llevar el sustento a mi familia. Y entonces conocí que la fidelidad de Dios, ¿verdad?, excede a todo conocimiento. La segunda palabra que mi esposa, guiada por Dios, impactó mi vida fue cuando yo tomé ya la decisión
firme, estaba yo convencido de que yo le iba a servir al Señor, y entonces me puse un estándar alto para mí. Yo me propuse seguir las pisadas de mi mentor o de mi pastor en la tierra, que era el doctor Enrique Hernández Vidal, y recuerdo que él había ido a recibir una capacitación ministerial. Él fue al Centro de Estudios Internacionales en la ciudad de Guatemala a recibir una impartición ministerial, y pues yo ostentaba lo que él había recibido. Muchas personas, ¿verdad?, cuando empiezan a desarrollar su ministerio, quieren que Dios los use, pero pues no se preparan para ser usados por Dios. Y en mi caso, yo admiraba y sigo admirando a mi pastor, y sabía que era un hombre esforzado y que los caminos o la dirección que él tomara me iba a servir a mí. Y bueno, llegué a mi esposa y le dije: ¿sabes qué? Yo anhelo recibir lo que recibió mi pastor, pero estamos hablando de que esos estudios están en otro país, y aparte pues se cotizan todos los gastos en dólares. Entonces realmente sí era más que un sacrificio, era tener fe en ese momento, porque no habían los recursos ni las posibilidades para hacerlo. Y recuerdo que ella me contó una fábula. Cuando yo le platiqué de mi anhelo, ella me contó una fábula. Ella me dijo: mira, Javi, lo único que te puedo decir es que había una fábula, había una ranita que un día quería volar, y cuando ella les decía sus sueños a las demás ranitas, todas las ranitas se reían de ella y se burlaban. Y un día pasó una gaviota con una ramita entre las patas, y entonces la ranita vio su oportunidad, dio un salto y se sostuvo de la ramita, y entonces ella estaba en el aire, ¿verdad? Y desde arriba le gritaba a todas las demás ranitas: miren, estoy volando. Entonces yo entendí ese lenguaje, ¿verdad? Yo entendí que Dios me estaba hablando a través de ella, y la palabra de Dios dice que al que cree, todo le es posible. Entonces yo le creía al Señor, y lo primero que necesitaba yo era, ¿verdad?, la autorización, porque en el Centro de Estudios Internacionales pedían una carta firmada por tu pastor. Entonces yo pedí la autorización, me firmó la carta, mandé mis documentos, fui aceptado, y lo demás, así como vino la aceptación del Centro de Estudios Internacionales, también vinieron todos los recursos. La tercera vez que yo recibí una palabra que impactó mi vida, ya llevaba yo varios años desarrollando nuestro ministerio. Era un momento donde nosotros estábamos avanzando, estábamos en una pendiente de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio. Estaba yo estudiando la carrera en Derecho. Entonces, como nosotros ministramos en el municipio de Teapa, en la iglesia, rentábamos una casa y íbamos todos los viernes para ahorrarnos unas horas, porque terminaba yo mi jornada laboral el viernes, pasaba yo por toda la familia, hacían maletas y llegábamos a ese domicilio para que muy temprano yo me fuera a otro municipio a estudiar la carrera. Posteriormente regresara yo de ese municipio, ministrara yo por las tardes en la iglesia, y el domingo, ¿verdad?, a primera hora salíamos nuevamente a la ciudad de Villahermosa, donde nosotros tomamos el servicio general como cualquier discípulo
y esto pues lo hicimos durante muchos años, pero en ese ínter recuerdo que ella había agendado una participación a una célula, a una reunión que se hace en casa, y habían algunos invitados, y como era un viernes, yo iba muy cansado de mi trabajo. Ella me dijo, fíjate que no se te vaya a olvidar que tenemos que ir a la reunión. Y entonces yo me molesté, yo recuerdo que me molesté y le dije, ¿por qué me agendaste para hoy? Tú no sabes que yo estoy cansado. Y lo recuerdo con mucha risa porque ella me respondió, mira, lo que recibiste de gracia, tú lo vas a dar de gracia. Así que no eres tú, sino es el Señor a través de ti. Y hay personas esperando a recibir lo que Dios puso en ti. Entonces, pues la verdad que me impactó. Yo recuerdo que ese día llegaron personas nuevas, recibieron la palabra, se convirtieron al Señor, ganamos una familia entera. Si ella no hubiese soltado esa palabra, indudablemente no hubiésemos visto ese fruto. Entonces, para mí sí es importante, ¿verdad? Las palabras que nosotros podemos recibir de nuestra pareja ministerial, en este caso de la ayuda idónea. Yo creo que en estos ejemplos remarco la importancia de la ayuda de una mujer en nuestro ministerio, de nuestra esposa. Fíjate que meditando en tu pregunta, yo podría describirte cualidades de cada uno, ¿verdad? Características, pero eso no los hace excepcionales para mí. Lo que lo hace excepcionales para mí son las promesas que Dios ha dado en cada uno de ellos. En el caso de mi hijo el mayor, Javier, fue detectado como un niño TDAH, estuvo en tratamientos psicológicos, neurológicos, hasta que empezaron a medicarlo, y fue ahí cuando la verdad yo sufría mucho, fui conmovido, entristecido por ver su apariencia, aunque fue muy corto el tiempo que fue sometido a estos médicos, esta prescripción. Yo había recibido una promesa de parte de Dios. Nuestra pastora general, la pastora Iliana, le declaró una palabra a mi hijo. Ella tuvo un sueño donde lo veía ejerciendo su profesión de una manera muy sorprendente, y recibió una palabra que él iba a servir a Dios sin límites. Entonces yo tomé esa palabra, no dejé que cayera a tierra, la guardé a mi corazón y dije, Señor, si mi hijo te va a servir sin límites, no puede estar en esta condición. Entonces yo me tomé de esa palabra y le oré al Señor y hice votos a Dios. Y yo le dije, Señor, mira, este medicamento es muy costoso. Lo que me cuesta este medicamento, yo lo voy a llevar a tu altar. Esto no lo sabe nadie. Yo hice ese tipo de votos con el Señor. Y en base a eso, empecé a sembrar en el altar lo que me costaba el medicamento. El primer mes, el segundo mes, el tercer mes, no recuerdo. En pocos meses, en menos de un año, el diagnóstico era diferente. Lo llevé con otros doctores, lo llevé con ese mismo doctor que lo atendía. Veo avances en su hijo. Entonces, para mí eso fue una confirmación realmente del poder de Dios. En el caso de mi hijo Jonathan Samuel, bueno, lo mismo pasó. Yo pensaba ponerle solamente Jonathan porque yo leí en la Biblia que Jonathan amaba de una manera fiel, de una manera verdadera a su hermano, y yo creo que el anhelo de todo padre es que sus
hijos se amen, ¿verdad? Lo que resulta a veces difícil porque tienen diferencias, tienen pleitos, pero ese era el anhelo que yo tenía en mi corazón. Yo recuerdo que recibí una palabra igual de la pastora Ileana, donde ella llegó a visitar a Lore, donde había tenido un sueño que Dios le decía que se iba a llamar Samuel, como el profeta. Y bueno, entonces yo dije, pues esta es una palabra de parte de Dios y yo la recibo. Entonces dije, pues se va a llamar Jonathan Samuel. Lo curioso es que el día de su presentación le tocó al pastor Eduardo hacer la presentación delante de la congregación para presentarlo a Dios, y él recibió una palabra y dijo: vengan, traigan a todos los niños, porque por causa de este niño los cielos van a ser abiertos. El Señor nos ha entregado un profeta. Entonces el pastor Eduardo no sabía lo que la pastora Ileana había declarado. Entonces para mí era una confirmación. Yo pensaba quedarme solamente con mis 2 varones, pero los planes de Dios. Recibimos una palabra de que venía una niña a nuestra vida y que esa niña iba a traer dulzura a mi vida. ¿Por qué dulzura? Porque la verdad yo luché durante muchos años con mi temperamento, o mejor llamado mal carácter, ¿verdad? Recibimos una palabra de que iba a venir una niña, de que iba a traer dulzura a mi vida. Y bueno, llegó el tiempo, ¿verdad?, en el que aceptamos la promesa, recibimos la bendición, concebimos una niña y le pusimos Keren Hadassah. ¿Por qué? Porque aparte de ser una niña muy hermosa, nosotros consideramos y creemos que va a ser una gran intercesora delante de Dios. Pero ¿cómo empecé a experimentar la dulzura? Bueno, como varones, ¿verdad? O como hombres, pues trato a mis hijos como hombres. Y cuando empecé a tratar a mi hija de la misma forma que trataba a mis hijos, pues entonces yo notaba una cara, un semblante distinto, y no sabía yo qué estaba ocurriendo. Estaba ocurriendo que no podía yo tratar a una niña igual que a un niño. Y entonces, ¿verdad?, con su dulzura y ternura, pues yo creo que empecé a dejar que eso afectara mi carácter. Y bueno, creo que con la ayuda de Dios y con la gracia que Dios le ha dado a mi hija, esa parte se ha ido moldeando. La primera parte de esta pregunta quiero contestártela a la luz de la palabra. ¿Qué es cuartos de sanidad? Bueno, en Santiago 5:14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Esto es cuartos de sanidad realmente. El que nosotros tengamos el corazón, ¿verdad?, la disposición para ir a los ancianos de la iglesia, aquellos que el Señor escogió para que recibamos una administración de sanidad. Y si en algún momento nosotros como ministros nos debilitamos o nos enfermamos, pues también podemos hacerlo. Mira, hace muchos años tuvimos la oportunidad de asistir a Kentucky, Estados Unidos, acompañando a nuestro pastor. La verdad, fuimos invitados de parte de este ministerio a recibir, y fuimos con la mejor intención, ¿verdad?, de dejarnos bendecir. Algunos de nosotros como pastores creo que estábamos un poco cansados y recibimos ese bálsamo de amor, ese trato fraterno,
Pero yo recuerdo que en una administración yo tuve una visión donde yo recibía unas llaves y solamente creo que se la platiqué al pastor Enrique. Al finalizar la sesión se me acercó la directora de este ministerio y me entregó simbólicamente una llave que hasta el día de hoy la tengo guardada como un recuerdo, ¿verdad? Y me profetizó, o más bien me dio la palabra de Mateo 16:19, que dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El milagro más grande que yo he visto es la transformación de mi esposa y la transformación de mi persona. Te podría yo decir que he visto cánceres sanar, que he visto paralíticos levantarse, que he visto matrimonios restaurados, pero sin duda lo que trajo un impacto a mi vida fue la transformación que Cuartos de Sanidad bendijo a mi familia. Por medio de esa transformación nosotros hemos podido alcanzar a muchas personas y hacer la obra a través de este ministerio, ¿verdad? El cual hoy cuenta con un sinnúmero de personas agremiadas que están intercediendo de día y de noche por las necesidades de muchas personas. Mire, Dios no cambia, y aunque no había forma de congregarse, Dios quería que su iglesia diera testimonio de su fe. La Biblia dice: si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no podréis entrar o no podréis ver el reino de los cielos. Por eso durante la pandemia, aunque nosotros no podríamos congregarnos, seguimos trabajando, ¿verdad? Como trabajaron todas las iglesias a través de las redes sociales, pero aún nosotros pusimos a funcionar el banco de alimentos. Y a través del banco de alimentos nosotros logramos recaudar N número de despensas y asistíamos a los diferentes puntos, sobre todo a nuestras iglesias, para llevar esa semilla en medio de esta pandemia. Recuerdo que un día, ¿verdad?, íbamos pasando por abajo de un puente y ahí nos tocó el Espíritu Santo a mi esposa y a mí, nos bajamos y empezamos a repartir en el puente. O sea, era un tiempo de misericordia, era un tiempo donde el Señor quería que nuestra justicia se manifestara a través de los que estaban en desfortuna. Mira, te lo resumiría yo en equilibrio y prioridades. Contigo todo, sin ti nada. Estoy hablando de la persona de Dios. Con Dios todo, sin Dios nada. Y tengo un orden de prioridades. Hay un orden de prioridades en mi vida para poder desarrollarme en todos los ámbitos. Dentro de nuestro ministerio nos desarrollamos laboralmente, nos desarrollamos ministerialmente, obviamente tenemos una familia como cualquiera, ¿verdad? Entonces, para mí mi orden de prioridades consiste Dios, mi familia, la iglesia y posterior el trabajo. Ese es mi orden de prioridades. Y bueno, llevo 18 años militando en este ministerio, llevo 18 años en el mismo trabajo, desarrollándome cada día, creciendo, tanto laboralmente como ministerialmente. Y bueno, pues hasta el día de hoy, ¿verdad?, por la gracia del Señor, mi familia sigue unida y sirviéndole al Señor. Realmente me gustaría tener esta plática en privado. Imagínense si platico con Tomás, ¿verdad? Pues haría menguar mi fe.
Si platico con los hijos del trueno, pues tanto que he trabajado con mi temperamento, y estos hombres, ¿verdad?, cuando se encolerizaban pedían que cayera un rayo sobre los que no estaban haciendo la voluntad del Señor. Pero sinceramente, ya y en serio, con quien me gustaría platicar sin duda es con el apóstol Pedro. ¿Por qué con el apóstol Pedro? Bueno, porque el apóstol Pedro yo creo que marcó una diferencia, no solamente porque fue el discípulo que le fue revelado, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo, quién era Jesús, no solamente porque fue el apóstol que recibió las llaves del reino y el poder para atar y para desatar, sino porque fue un discípulo que le fue profetizado de parte de Jesús, ¿verdad?, cuando él estaba seguro, cuando él estaba convencido de que no lo traicionaría, que incluso humanamente tuvo arranques, ¿verdad?, para defender su fe, porque sacó una espada y le costó la oreja a un sacerdote. A mí me llama mucho la atención y yo tendría una plática en privado con él, una plática que necesitan muchos siervos de Dios hoy en día que por alguna u otra razón han negado su fe. Yo creo que el apóstol Pedro nunca propuso en su corazón negar su fe, mas sin embargo lo negó. Aunque quiero decirles que la Biblia reza y dice textualmente que todos le negaron, pero hablando de Pedro, el Señor Jesús regresó por Pedro y regresó por los otros discípulos. Yo creo que todos en algún momento le hemos negado, todos en algún momento le hemos fallado, todos, desde el más grande hasta el más pequeño, pero no todos hemos tenido la bendición de recibir a alguien que tenga el amor para restaurarnos, para levantarnos, para no tomarnos en cuenta nuestras faltas. Y esa oportunidad la tuvo Jesús, pero la tuvo Pedro, pero la tuvo de una manera diferente, una manera muy especial. Jesús encuentra a Pedro con los otros discípulos y todos estaban pescando. Y cuando todos llegan a Jesús y se dan cuenta que Jesús les había preparado alimento y los había llamado y ellos lo reconocen, al único que le pregunta es a Pedro y le dice: ¿me amas más que a estos? Entonces Jesús le estaba dando un estándar distinto, le estaba marcando un estándar distinto al apóstol Pedro, un estándar que hoy en día, ¿verdad?, los que le hemos fallado alguna vez, lo que le hemos negado, tenemos que considerar. Si tú le fallaste, bueno, restáurate, arrepiéntete, pero toma esa palabra, haz cosas extraordinarias para el Señor como las hizo el apóstol Pedro. Sinceramente, creo que el joven Javier Hidalgo, de 18 años, no recibía consejos. Era un joven pobre, desnudo y desventurado, por lo que más que un consejo le daría mi testimonio. No puedo reparar el pasado, pero puedo transformar mi futuro. Podría darle un ejemplo de esfuerzo y de perseverancia. La Biblia dice: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Que Dios le bendiga.
Cuando extendiste las manos, al instante comprendí el precio que habías pagado. Hiciste de la cruz un trono, convirtiendo en bueno lo malo, y cargaste sobre ti todo el pecado. Seré tus manos, seré tus pies, hasta lo último iré. Que los ciegos puedan ver, por ti la tierra